Vamos a ver la segunda parte de las cuestiones medioambientales para el desarrollo. Manolo ha visto los problemas del agua, problemas primero en el suministro, ¿no?, en el abastecimiento, y segundo, problemas también con la calidad del agua. Entonces vamos a ver ahora el aire y los problemas que tiene el aire y la contaminación atmosférica. Desgraciadamente, todos estamos muy acostumbrados a escuchar este término de contaminación del aire, contaminación atmosférica, y de hecho la semana pasada, precisamente en Madrid, se activó, imagino que lo escucharíais en las noticias, se activó el protocolo 2 de contaminación atmosférica, ¿de acuerdo?, por las emisiones debidas al tráfico y porque las condiciones meteorológicas precisamente no acompañaban a la dispersión de esos contaminantes. El impacto de la contaminación atmosférica no es de ahora, sino que ya se conoce desde hace mucho tiempo, desde antiguo. Ya en el año 300 después de Cristo, las leyes romanas regulaban en York algunas fuentes de contaminación atmosférica, como por ejemplo la producción de cerveza. Posteriormente, en 1180, Maimónides, que era un médico sefardí cordobés, ya decía que comparar el aire de las ciudades con el aire de los desiertos y tierras áridas era como comparar las aguas que son podridas y turbias con las limpias y puras. Y es que esto está en relación con la contaminación urbana, es decir, la contaminación urbana comenzó con el establecimiento de las ciudades y con el aumento del tamaño de las ciudades, donde toda la basura, de acuerdo, era acumulada en el exterior y además se producía una contaminación debida a las herrerías. Posteriormente, en el siglo XIX, el uso del carbón marcó un hito importante en la contaminación. Hasta entonces se utilizaba leña como combustible, pero se empezó a sufrir la escasez de leña, con lo cual este combustible fue reemplazado poco a poco por el carbón. Y fue a partir del siglo XIX, como he dicho, a partir de la Revolución Industrial, cuando los problemas de contaminación se hicieron más severos. La situación continuó agravándose debido a que no había o había muy poco control sobre los vertidos a la atmósfera y se dieron importantes casos o episodios de contaminación que marcaron el inicio de acciones por parte de los gobiernos con respecto a la contaminación y el control de la misma. Y ya se han mencionado algunos, como por ejemplo el caso de Bhopal en la India o el caso de Londres en 1952 por la emisión de grandes cantidades de dióxido de azufre y partículas, todo por la quema del carbón, ¿de acuerdo? Es la típica niebla de Londres, es el smog fotoquímico que se producía en la época. Entonces, todos estos episodios de contaminación fue lo que hizo que se estudiaran y hubiese avances científicos y que se hicieran, digamos, que nuevas tecnologías, ¿de acuerdo?, para reducir las emisiones tanto en las zonas industriales como residenciales. Y así poco a poco empezaron a aparecer leyes relativas a la contaminación, como ha explicado antes Antonio, y establecer medidas de control de las emisiones. Pero tenemos que partir de una hipótesis, y es que el aire tenemos que pensar que es un bien indispensable para la vida y está sujeto a normas que presuntamente garantizan la calidad mínima necesaria para asegurar unos niveles óptimos de salud. Todos los ciudadanos tenemos derecho a respirar aire limpio y sin riesgos para la salud. ¿Pero qué se entiende por contaminación atmosférica? Pues contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. He cogido esta definición porque es la que sale en Wikipedia y porque, curiosamente, ¿de acuerdo?, viene del libro de Contaminación atmosférica de Ernesto, ahí me coloco la E, de Ernesto Martínez y Yolanda Díaz de Mera, del curso de Contaminación atmosférica que se ha estado dando aquí en la facultad durante varios años. ¿Y a qué llamamos contaminante? Pues es sustancia presente en mayor concentración a la natural como resultado de la actividad humana y que ejerce un efecto pernicioso sobre el medio ambiente y sobre la salud. Y existen dos tipos distintos de contaminantes, ¿de acuerdo?, o fuentes de los contaminantes. Una que es la actividad antropogénica, la mano del hombre, es decir, los procesos industriales, el transporte, la generación de energía en general, y otra fuente de contaminación que es la natural, la producida por ejemplo por los volcanes o por los incendios forestales, como por ejemplo los episodios que han tenido lugar de incendios en Galicia durante estos días, ¿de acuerdo?, con emisión de grandes cantidades de partículas, monóxido de carbono, ¿de acuerdo?, e hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Pero qué contaminantes se miden? Porque cuando hablamos de contaminación atmosférica
uno piensa que habrá miles de sustancias químicas pululando por el aire, y es verdad, pero resulta que no todas esas sustancias químicas se miden. Hay una legislación, hay unas directivas y son las que marcan los contaminantes que tenemos que medir en la atmósfera. Entonces, se ha visto, la evidencia científica dice que hay que medir determinados contaminantes porque son los que son más perjudiciales para la salud. Y estos contaminantes son los óxidos de nitrógeno, óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno y sileno. El benceno, sobre todo porque es cancerígeno, ¿de acuerdo? La legislación establece que no se deben superar los 5 microgramos metro cúbico como promedio anual, y aquí encontramos ya una discrepancia con las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, que dice que como es cancerígeno no hay ningún nivel por debajo del cual sea seguro para la salud. Sin embargo, la legislación está establecido en 5 microgramos metro cúbico. Hay que poner un punto por debajo del cual debemos estar todos los países en nivel de emisiones. Tenemos también los óxidos de azufre que se miden en las estaciones de monitorización, el ozono, que es un contaminante secundario, no se genera directamente a partir de ninguna fuente, sino que se produce a partir de la radiación solar en combinación con los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. También tenemos las partículas en suspensión, concretamente las PM10 y las PM2,5. ¿Qué significa esto? Pues las PM10 son aquellas partículas que tienen un tamaño menor de 10 micras y las PM2,5 las partículas que tienen un tamaño menor de 2,5 micras. De tal manera que las PM10 están englobadas desde las PM10 hasta abajo, incluidas las 2,5, y las PM2,5 se engloban todas aquellas partículas que tienen un tamaño de 2,5 para abajo. Entonces vamos a centrarnos un poco en los principales contaminantes que generan un gran efecto en la salud. Las partículas, nosotros tenemos aquí, para que os hagáis una idea del tamaño que tienen, esto es un cabello humano, ¿de acuerdo? Pues si dividiéramos en 5 partes ese cabello humano, tendríamos una PM10. Y dentro de una PM10 estarían contenidas 4 partículas PM2,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería como dividir las PM10 en un quinto el cabello humano y en un 20avo el cabello humano para tener una PM2,5. Se clasifican este tipo de partículas, se les llama fracción inhalable, fracción extratorácica, fracción torácica, dependiendo del tamaño. Así, por ejemplo, la fracción torácica, que es las partículas que son PM10, las vamos a inhalar y al ser un poquito más grandes, aunque dentro del tamaño son pequeñas, al ser un poquito más grandes se van a quedar pues, en el tracto respiratorio e incluso podemos eliminarlas a través de la excreción. ¿Cuál es el principal problema de las partículas? Pues el tamaño. Cuanto más pequeñas van a ser más perjudiciales. Así, por ejemplo, las partículas PM2,5, que se denomina fracción alveolar, son capaces de penetrar más profundamente en el sistema respiratorio, llegar a los alveolos pulmonares, incluso pueden introducirse en el torrente sanguíneo y de ahí va a ser muy difícil eliminarlas. De ahí el problema de las partículas y sobre todo de las más pequeñas. Y de hecho estas PM2,5 han sido recientemente incluidas en las directivas europeas, ya que las leyes, digamos que van por detrás del avance científico. A medida que se va conociendo más sobre los contaminantes, pues se van haciendo leyes precisamente para legislarlos y para regularlos. Pero ¿a qué llamamos material particulado? Cuando hablamos del material particulado, ¿qué es realmente? Pues es una mezcla de partículas líquidas y sólidas que tienen compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos y que están suspendidas. Entonces no es lo mismo, dependiendo de la composición de esa partícula, también va a ser más perjudicial. Además, la composición de las partículas no va a ser la misma en una zona urbana, en una zona rural y dependiendo de la zona del mundo en la que las estemos midiendo, ¿de acuerdo? Evidentemente, las más perjudiciales van a ser aquellas que son partículas de hollín. El hollín está clasificado como cancerígeno, ¿de acuerdo? Y sobre el que va a haber adsorbidos con hidrocarburos aromáticos policíclicos, en concreto el benzoapireno. ¿De acuerdo? El benzoapireno es un contaminante que está legislado, que está regulado y que según la legislación no se debe superar 1 nanogramo por metro cúbico como promedio anual.
Aquí tenemos ya otra discrepancia con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De nuevo, como es una sustancia cancerígena, no hay un nivel por debajo del cual sea seguro para la salud. Es decir, no se ha podido establecer un límite en el que diga que no hay efectos sobre la salud. Sin embargo, en la legislación está que no debemos superar 1 nanogramo por metro cúbico. ¿Cuáles son los efectos en la salud que pueden ocasionar el material particulado? Pues, por ejemplo, puede causar cáncer, ¿de acuerdo? Y además, diversos estudios epidemiológicos ponen de manifiesto la existencia de una relación directa entre el número de PM10 y el número de muertes y hospitalizaciones diarias debidas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Además, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las PM2,5 están asociadas con 399.000 muertes prematuras en la Unión Europea y con 23.180 en España. Estos son datos del último informe de calidad del aire en Europa de la Agencia Europea del Medio Ambiente. ¿Los óxidos de nitrógeno? Pues igual agravan las enfermedades respiratorias y cardiopulmonares y pueden provocar cáncer, entre ellos el cáncer de pulmón. Y están asociados con 75.000 muertes prematuras en la Unión Europea y 6.740 muertes en España. Y respecto al ozono, provoca, sobre todo desencadena síntomas de asma y es causa de enfermedades también respiratorias y del corazón. Y está asociado con cerca de 13.600 defunciones prematuras al año en la Unión Europea y 1.600 en España. Y aquí tenemos un resumen del informe ese de calidad de aire que comentaba anteriormente de la Agencia Europea del Medio Ambiente, del último informe de calidad del aire que ha salido este año en la Unión Europea. Aquí vemos los contaminantes que se miden, PM2,5, PM10, ozono, dióxido de nitrógeno, benzoapireno y dióxido de azufre. Y aquí tenemos los valores límite que establecen las directivas europeas. Por ejemplo, para PM2,5 dice que no se deben superar los 25 microgramos por metro cúbico como promedio anual. Según esto, la población que está expuesta a niveles de partículas PM10, PM2,5 por encima de los valores establecidos en la legislación es del 7 al 8%. ¿Pero qué pasa? Que los valores de referencia de la Unión Europea no tienen nada que ver con los valores de referencia que establece la Organización Mundial de la Salud. Y según la Organización Mundial de la Salud, basado en evidencias científicas, dice que el nivel de PM2,5 no se debe superar como promedio anual en 10 microgramos metro cúbico. O sea, la legislación dice que 25, las directivas europeas, y la Organización Mundial de la Salud 10. Esto quiere decir que entre el 82 y el 85% de la población europea está expuesto a niveles que están por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y en general, así pasa con todos los compuestos, sobre todo con ozono. Con ozono, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 95 y el 98% de la población europea está expuesto a niveles por encima de los valores límite establecidos en la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué pasa? Que si nos vamos al resto del mundo, o en general, tenemos que más del 80% de las ciudades del mundo tienen niveles contaminantes, tienen niveles de contaminación que superan los límites establecidos precisamente en las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos un mapa distribuido por países de aquellos que superan los límites de PM2,5 y los que no. Los puntitos verdes son los que están por debajo de 10 microgramos metro cúbico, mientras que los puntitos rojos y granates, ¿de acuerdo?, son los que están por encima de 40 e incluso por encima de 100 microgramos metro cúbico. Y empezamos ya a ver un mapa parecido al que veíamos con los problemas medioambientales, con la escasez del agua, con las mayores tasas de mortalidad de la malaria. O sea, ya estamos viendo aquí que los principales afectados, los países principales afectados, pues es prácticamente el sur de Asia y países de África. ¿Qué pasa? Que donde no hay puntitos es porque realmente no hay medidas. O
sea, no sabemos realmente la concentración de PM2,5 que hay en esas zonas, pero muy probablemente, sobre todo por aquí, debido al desierto del Sahara, haya concentraciones muy altas de partículas naturales, ¿de acuerdo? Solo formadas por sustancias inorgánicas. Entonces, en los países con bajos ingresos, el 98% de las grandes ciudades tienen niveles de PM2,5 por encima de los valores límite de la Organización Mundial de la Salud. En Europa, decíamos que entre el 82 y el 85%. En los países con bajos ingresos, el 98%. Y aquí tenemos un mapa de calidad del aire en tiempo real. Se puede consultar en esta página web, y esto es un pantallazo que yo cogí ayer, precisamente a las 9 de la mañana, porque claro, hemos visto el mapa con respecto a las partículas PM2,5, pero ¿qué pasa con el resto de contaminantes? ¿De acuerdo? Pues esto, lo que está aquí representado es el índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire es un valor que se calcula pues teniendo en cuenta distintos contaminantes, por ejemplo las partículas PM2,5, PM10, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dependiendo de la zona, ¿de acuerdo? Y además se tiene en cuenta los valores límite que se establecen en la legislación, como los niveles umbrales, los niveles de información. Entonces, dependiendo del país en el que nos movamos, pues los rangos de los índices de calidad del aire van a cambiar. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que las zonas verdes quiere decir que la calidad del aire, el índice de calidad del aire está bien, es una calidad del aire buena, mientras que los granates va desde poco saludable hasta peligroso, en general hablando de calidad del aire. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con los países del sur de Asia y también del este de Europa. Pero ¿cuál es el impacto de la contaminación atmosférica? ¿Cuál es el panorama general? Pues resulta que según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 5% de la mortalidad mundial está relacionada con la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica en las ciudades y en las zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras, es decir, el doble de la mortalidad global atribuible a la malnutrición materno-filial y la mitad de la atribuible al tabaco. O sea, 6 millones de la mortalidad atribuible al tabaco, 3 millones solo a la contaminación atmosférica. Y a causa de la contaminación del aire fallecen 3 veces más personas que por los accidentes de tráfico y casi 11 veces más que por accidente laboral. ¿Y el impacto del medio ambiente en la salud? En general, estos son datos, antes hemos dicho que 3 millones de muertes prematuras solo por la contaminación atmosférica, estos son datos del medio ambiente en general, donde se tiene en cuenta la calidad del agua, las muertes por enfermedades provocadas por el agua y por otros factores como por ejemplo los residuos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero de esos 3 millones de muertes prematuras ocasionadas por la contaminación atmosférica, el 88% se produce en países con ingresos bajos o medianos. Como decíamos anteriormente, las mayores tasas de mortalidad se registran en regiones del Pacífico occidental y Asia sudoriental. Pero es que además de la contaminación exterior, tenemos un problema con la contaminación interior, porque resulta que 3.000 millones de personas cocinan y calientan sus hogares en estas regiones con combustibles sólidos para cocinar en el interior de sus casas sin chimeneas, con fuegos abiertos. O sea, la contaminación del exterior debemos sumar la contaminación interior. Y aquí tenemos la carga mundial de la contaminación atmosférica. Es un mapa elaborado en la Universidad de Washington y se ve aquí que, por ejemplo, la contaminación del aire es el 4º factor de riesgo de muerte en el mundo y el primer factor de enfermedad ambiental. La contaminación del aire fue responsable en 2013 de 5,5 millones de muertes. Y aquí, en este mapa, se distingue entre las muertes ocasionadas por el aire exterior y las muertes ocasionadas por la contaminación del aire interior. Así, por ejemplo, tenemos que en China la contaminación del aire exterior provocó 910.000 muertes, mientras que la contaminación del aire interior, 810.000. Pero es que en India fue al revés. En India, 920.000 muertes son atribuidas a la contaminación del aire interior, mientras que 590.000 muertes a la contaminación del aire exterior.
Así, Asia concentra el 64% de las defunciones mundiales a causa de la mala calidad del aire y el resto del mundo el 36%. Y como vemos en azul son las zonas donde menos muertes se producen, mientras que en rojo donde más muertes se producen. Como vemos, China, India y también por detrás Pakistán e Indonesia. Esto hace, esta contaminación del aire, tanto exterior como interior, hace que en las zonas urbanas, en Europa, la esperanza de vida media se vea reducida en 1 año, ¿de acuerdo? Como promedio. Y en el caso de Nueva Delhi, una de las ciudades más contaminadas del mundo, la esperanza de vida media se ve reducida en 6 años. Y hablábamos de muertes prematuras. ¿Por qué? Porque la contaminación atmosférica, debido a todos esos contaminantes, partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ocasiona todas estas enfermedades: cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, neumonía, cáncer de pulmón e infección aguda de las vías respiratorias inferiores en los niños, lo que provoca la muerte prematura. En 2014, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en 1.600 ciudades alrededor del mundo y concluyó que Nueva Delhi, como hemos dicho anteriormente, era la ciudad más contaminada, pero es que era donde se registraba, precisamente al ser la más contaminada, la mayor concentración de partículas PM2,5. Así, tenía 153 microgramos metro cúbico, Pekín 56 y Nueva York 14. Recordemos que el límite la Organización Mundial de la Salud marca como guía que no se deben superar los 10 microgramos metro cúbico. ¿Y a qué es debido esta alta concentración de partículas en el aire exterior? Pues fundamentalmente los principales culpables son la gran cantidad de vehículos antiguos en las carreteras y la quema de biomasa y las emisiones de la industria y las centrales eléctricas que siguen utilizando carbón, precisamente porque es mucho más barato. Se supone que con el Tratado de París, con motivo del cambio climático, estas emisiones se deben reducir, ya que la India es el cuarto productor, digamos, o emisor de CO2 a la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Que al haberse salido Estados Unidos de este tratado, digamos que la India y otros países debían recibir ayuda financiera. Con lo cual ya no solo es que Estados Unidos sea el segundo país emisor después de China de CO2, sino que además otros países dependían de este para reducir sus emisiones e ir cambiando, digamos que en lugar del carbón, sus fuentes de energía, en lugar del carbón, a otras energías más limpias. Otro estudio realizado con dosímetros que se ponen para determinar la exposición personal, es decir, en las personas, para determinar la cantidad de partículas que inhalan, se realizó también en Nueva Delhi, precisamente, y además este año, se ha publicado este año. Eran voluntarios sanos de 18 a 60 años, se monitorizaba, como tenían que llevarlo aquí puesto, se monitorizaba, pues, digamos, que lo que respiraban a lo largo del día, tanto en el exterior como en el interior, no se lo quitaban. Entonces, se determinó que en invierno estaban inhalando 489 microgramos metro cúbico, o sea, fijaos que esto, digamos que es una medida en emisión que se llama, en una determinada parte de la ciudad, pero resulta que puesto aquí, realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que inhala una persona, era 489 microgramos metro cúbico en invierno y 54 microgramos metro cúbico en verano. Y que sobre todo esta exposición precisamente estaba asociada al cocinado y a la limpieza de interiores. Aquí tenemos también otro gráfico. Hemos visto que las PM2,5 están contenidas dentro de las PM10, por tanto vemos cómo Nueva Delhi es de nuevo la ciudad con mayor concentración de PM10 y que sigue superando con creces las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso para PM10 son 20 microgramos por metro cúbico. Y aquí en este otro gráfico podemos ver el tanto por ciento, digamos, de ciudades en las que se midieron, en las que las partículas PM2,5 y PM10 están sobrepasando, ¿de acuerdo? Están superando los valores o las directrices establecidas en la Organización Mundial de la Salud. Y si vemos aquí, pues prácticamente los países con bajos o medios ingresos, tanto en América como en Europa, como en África, como en el sureste asiático, ¿de acuerdo? El Pacífico occidental, como hemos dicho anteriormente, superan entre el 10
o sea, entre el 90 y el 100%, todas las ciudades, esos niveles de PM2,5. ¿Y quién se ve más afectado por los problemas medioambientales? Porque hemos visto que están afectando sobre todo a los países pobres. Pero además hay que tener en cuenta que las repercusiones del medio ambiente varían también en función de la edad. ¿Quién se ve más afectado? Los ancianos, los enfermos crónicos, las mujeres. Esta diferencia de género que decías antes del agua, que tenían que ir ellas a recoger el agua, pues también se ve aquí, porque son ellas las que se encargan precisamente de cocinar y las que están dentro y la que mayor cantidad de humo inhalan precisamente de la combustión de esos combustibles sólidos. Y los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años tienen su sistema inmunológico y sus órganos en desarrollo. Sus vías respiratorias y su cuerpo es más pequeñito y en proporción inhalan más cantidad de aire que los adultos. Por eso se ven más perjudicados. Esto hizo que la Organización Mundial de la Salud sacara 2 informes sobre atlas de medio ambiente y salud infantil y otro en el que se dice "No contamines mi futuro", que es la portada que yo he puesto para esta charla. Y en estos 2 informes se decía que más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de 5 años son consecuencia de la contaminación ambiental. Esto significa que 1,7 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por estas causas. 1,7 millones de niños por la contaminación ambiental, no solo la contaminación atmosférica, en general la contaminación ambiental. Y de estos 1,7 millones, 70.000 niños no llegan a superar el primer mes de vida, por causas que se pueden prevenir, simplemente proporcionando acceso al agua potable y a instalaciones de saneamiento e higiene en los centros de salud y reduciendo la contaminación del aire. Pero es que de ese 1,7 millones de niños que mueren menores de 5 años, 570.000 niños mueren por enfermedades ocasionadas o agravadas por la contaminación del aire, tanto en el exterior como en el interior, fundamentalmente por neumonía. Y se produce fundamentalmente en los países pobres. Pero es que resulta que esa contaminación a los niños que sobreviven y siguen adelante, ¿qué ocasiona? Dificulta el desarrollo cerebral, esos contaminantes, reduce la función pulmonar y causa asma, y esto hace que puedan desarrollar enfermedades futuras, ¿de acuerdo? Como por ejemplo cánceres, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Además, se sabe que un 44% de los casos de asma en niños mayores de 5 años es una consecuencia directa de la contaminación atmosférica. Aquí tenemos un mapa de las muertes atribuibles precisamente a la contaminación del aire en niños menores de 5 años. Y vemos precisamente dónde se concentran. De nuevo, los mismos países que comentábamos con el agua, ¿vale? Tenemos Asia, tenemos África y aquí en Bolivia. Pero como comentábamos antes también, no solo afecta la contaminación del aire exterior, también tenemos un problema con la contaminación del aire interior. ¿Y la calidad del aire interior a qué se aplica? Pues se aplica precisamente a espacios interiores que no sean industriales, porque para eso se encarga ya la higiene industrial. Por ejemplo, edificios de oficinas, edificios públicos, colegios, restaurantes, etcétera, y viviendas particulares. La contaminación del aire interior es tan importante como la contaminación del aire exterior, pero no solo en los países en vías de desarrollo, también estoy hablando de los países desarrollados, luego veremos por qué. Porque entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en el interior de los sitios. Y sabemos que las concentraciones en el interior de determinados contaminantes pueden ser incluso 20 veces superior a la que hay fuera, porque hay fuentes en el interior que están generando esos contaminantes y una baja ventilación hace que se acumulen en el interior. De ahí que hayan aparecido enfermedades como el síndrome del edificio enfermo o, por ejemplo, la sensibilidad química múltiple. ¿Y qué tipos de contaminación se dan en el interior? Pues se dan por partículas, PM2,5, PM10, las más perjudiciales, como hemos dicho, contaminación biológica, mohos y bacterias, y también por contaminantes gaseosos, en general compuestos orgánicos volátiles. ¿Y qué pasa?
que igual que en el aire exterior tenemos una legislación, no hay legislación, no hay directivas, no hay reales decretos que regulen la contaminación del aire interior. No hay absolutamente nada. Lo que hay es una guía de calidad de aire interior realizada por la Organización Mundial de la Salud, en la que se centra en determinados contaminantes que precisamente coinciden algunos con los contaminantes que ya medimos en el exterior y que además incorpora el formaldehído. ¿Por qué? Porque el formaldehído en el exterior tiene concentraciones muy bajas. A lo mejor aquí en Ciudad Real estamos midiendo pues 4, 5, 6 microgramos metro cúbico, 10 como mucho, dependiendo de la época del año. Pero es que en el interior yo he llegado a registrar en Puerto Llano, en un estudio que hicimos, hasta 100 microgramos metro cúbico. Y es que la Organización Mundial de la Salud dice que no se superen los 100 microgramos metro cúbico como promedio de 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay fuentes en el interior, como por ejemplo el mobiliario, las resinas de formolurea, si tenemos animales en casa, hay una gran cantidad de fuentes en el interior que están generando este contaminante y que inmediatamente sus niveles bajan cuando ventilamos, ¿vale? Por eso es tan importante la ventilación, para reducir la carga de contaminación en el interior de las casas. ¿Y qué pasa en los países, digamos, en vías de desarrollo? Ahora lo vamos a ver, pero es que antes decíamos que 3 millones de muertes se atribuyen a la contaminación del aire exterior, pero es que en 2012, 6,5 millones de muertes, es decir, 11,6% de la mortalidad mundial, estaban relacionadas con la contaminación atmosférica o de interiores. O sea, 3 millones al exterior, pues 3,5 al interior. O sea, incluso más muertes provocadas por la contaminación interior que por la exterior. ¿Y la causa? Pues aquí la tenemos. Pero es que resulta que en 1980, en el desierto del Gobi, se descubrió ya una momia de Beauty Flowland, ¿de acuerdo?, que es la primera evidencia del impacto de la contaminación del aire interior, ya que los arqueólogos atribuyen su muerte precisamente a enfermedades respiratorias causadas por la emisión de la combustión de madera y de polvo mineral. Prácticamente se calcula que vivió entre 40 y 45 años. Y yo digo que debió ser de las más viejas de su época, porque según has dicho, la esperanza de vida incluso llegaba a ser menos, ¿de acuerdo?, en esta época. ¿Qué es lo que pasa en los países desarrollados? ¿Qué contaminantes tenemos en el interior? Pues tenemos contaminantes que proceden de una gran cantidad de fuentes y que no sabemos. Tenemos contaminantes que proceden pues, del uso de productos de limpieza, de las fragancias, de ambientadores, de la quema de incienso, si encendemos velas en el interior de casa, de los plaguicidas, del mobiliario, de los textiles, de las alfombras, si tenemos animales, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se va acumulando en el interior y va haciendo que aumenten los niveles. Sin embargo, está claro, en los países desarrollados la contaminación del aire interior no es tan severa como puede ser en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por el uso de combustibles fósiles en los hogares, lo decía anteriormente, y es que casi 3.000 millones de las personas más pobres del mundo siguen utilizando combustibles sólidos, como por ejemplo madera, estiércol animal, carbón vegetal, residuos de cultivo y de carbón, que queman precisamente en estufas de baja eficiencia y muy contaminantes para cocinar y calentarse. Y lo que es peor, que muchas de estas tienen una única estancia multiusos, cocinan, duermen y están en el mismo sitio. Y ese humo, ¿de acuerdo?, tiene una gran cantidad de contaminantes peligrosos, como decíamos, las partículas y el monóxido de carbono. Precisamente lo que provocó que hubiese unas 3,5-4 millones de muertes prematuras por la contaminación del aire interior. Y además, más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en el interior con aire contaminado. Aquí tenemos un gráfico, ¿de acuerdo?, con las muertes atribuibles a la contaminación del aire interior. Tenemos que en los países del sureste asiático hubo 1,7 muertes, ¿de acuerdo?, en 2012, y en el Pacífico Oeste 1,6 millones de muertes, de las 4 millones de muertes que decíamos originadas por la contaminación del aire interior, mientras que en África 581.000. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de decir. De los 1.200 millones de habitantes que hay en India,
que es el segundo país más poblado después de China, el 66% utiliza combustibles sólidos de los que acabamos de comentar. Pero es que la situación es peor en las zonas rurales, ya que lo utilizan el 86,5%, mientras que combustibles modernos solo lo utiliza el 12% de la población. Es más, de las 4 millones de muertes que decíamos anteriormente, se estima que la exposición a PM2,5, precisamente a partir del humo inhalado, está asociado con 2,9 millones de muertes prematuras anualmente. O sea, prácticamente la mayoría de las muertes se atribuyen al PM2,5. Y es que en este review que tenemos aquí, que habla de distintas zonas que se han medido en India, de distintos lugares interiores como colegios, cocinas, salas de estar, etcétera, prácticamente todas las medidas que se han realizado están muy por encima en el interior, ¿de acuerdo?, de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, en esta otra figura, vemos los puntos, cada punto representa una fuente de PM2,5, ¿de acuerdo? Son concentración de PM2,5. Cuanto más grande sea la bola, el círculo rojo, mayor es la concentración de PM2,5 ocasionado por la quema de combustibles fósiles, por la quema de combustibles sólidos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que este rango de concentración en este estudio fue desde 58 microgramos metro cúbicos en una zona rural de Ghana hasta 551 microgramos metro cúbico en zonas rurales. Pero ¿qué pasa? Que es que se sabe por la evidencia científica y por los estudios epidemiológicos que cada aumento de 10 microgramos metro cúbico de PM2,5, ¿de acuerdo?, cada aumento en los niveles atmosféricos incrementa un 4% el riesgo de muerte. O sea, si ya hay 20 microgramos metro cúbico, estamos aumentando un 4% el riesgo de muerte. Decíamos que las directivas europeas, la referencia eran 25 microgramos metro cúbico, o sea, ya por defecto ya ellos estaríamos expuestos a mayor concentración. Pero es que resulta que, no sé, calcular vosotros, o sea, qué tanto por ciento de probabilidad tiene estas personas que viven aquí de morir bastante antes de tiempo. Más estudios no solo hay de PM2,5, es verdad que estos informes de la Organización Mundial de la Salud solo registran los datos de PM2,5 y que todavía no han sido incorporados a la base de datos ni, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno ni el ozono, que se hará en un futuro. Entonces, sí que hay estudios sueltos, que yo me he dedicado un poco pues a mirar, a ver cómo andan los otros contaminantes, y por ejemplo en la provincia de Yunnan, que es que presenta la mayor tasa de cáncer de pulmón, en China, pues resulta que en el interior de las casas había 145 microgramos metro cúbico de NO2, este es el nivel que marca la Organización Mundial de la Salud, que no se debería superar, y de dióxido de azufre 905 microgramos metro cúbico, ¿de acuerdo? Y no se debe superar los 20 microgramos metro cúbico diario, ¿vale? Y es que estos están muy por encima, más del doble, incluso muchísimo más por encima, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que estos altos niveles estaban relacionados con el uso de antracita como combustible. ¿Por qué utilizan esta gente antracita? Pues porque tiene la ventaja de que produce poco polvo al manipularse, porque se quema lento y además produce, pues fíjate, poco humo, pero el humo que produce es todavía mucho más perjudicial. Más estudios, pues allí en China, ahora nos vamos a África, por ejemplo en Etiopía. Este es el tradicional tukul, ¿de acuerdo? Entonces en esta región de Batagira, que se llama, ¿de acuerdo?, pues realizaron también la medida del dióxido de nitrógeno, ya que el 80% de las casas de África, del África subsahariana, emplean la quema de biomasa y el 95% de la población rural de Etiopía. ¿Qué pasa? Que tenemos 97 microgramos metro cúbico, más del doble de lo que marcan las guías, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que las infecciones respiratorias, probablemente causadas por esto, son las principales causas de morbilidad entre adultos y niños en Etiopía, y además son la principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Y aquí tenemos un gráfico, ¿de acuerdo? Esta es la proporción, digamos que las zonas más claras indica la cantidad de población que está utilizando combustibles limpios, y las zonas más oscuras, pues las que están utilizando pues, combustibles de tipo sólidos como los que habíamos comentado.
Entonces aquí vemos como en África, como en Asia, ¿de acuerdo? Son donde se están utilizando este tipo de combustibles, y si miramos aquí que este gráfico representa la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación de aire interior y exterior, pues podemos ver una relación directa, ¿no?, entre los que usan también los combustibles sólidos y las altas tasas de mortalidad. En estos de aquí ya, pues bueno, habría que buscar otra serie de factores. ¿Y qué medidas se pueden tomar en estos casos para combatir la contaminación del aire interior? En los países desarrollados, concienciación también, porque la gente no sabe que puede enfermar dentro de sus casas. Y ventilación. En los países en vías de desarrollo, ventilación y mucha concienciación, porque ellos sí que no saben que realmente ese humo que están inhalando es tan perjudicial y que les está ocasionando una muerte prematura. Más, pues el uso hacia combustibles más limpios. Lo que pasa es que esto también está en función de la economía, esta gente no tiene acceso, con lo cual dependerá de otras instituciones y de los gobiernos que puedan moverse hacia combustibles más limpios. Modificar el diseño de las cocinas, que reduzcan menos cantidad de partículas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y establecer una normativa y legislación que pueda regular este control, porque eso sí, la gran emisión que hay en el interior de las casas en estos países también está afectando a la contaminación del aire exterior. Y bueno, en cuanto a las medidas de control para combatir la contaminación del aire interior, pues es verdad que en este sentido, pues la Organización Mundial de la Salud está colaborando con países para aumentar la sensibilización y desarrollar pues la capacidad, digamos, que para hacer frente a los efectos sanitarios que ocasionan la contaminación del aire en interiores, ¿de acuerdo? Y bueno, proporcionar también o mejorar el acceso hacia una energía más limpia. Y también la India ya ha comenzado a revisar las normas nacionales sobre cocinas y además creando nuevas cocinas que contaminen menos, lo cual la promoción de mejores combustibles y tecnologías, pues si tienen un efecto en la salud pública, especialmente en las mujeres y en los niños, pues se verá a lo largo del tiempo. Y con esto he concluido mi charla. Muchas gracias.